agradezco la invitación que de alguna manera me sorprendió porque me cayó de golpe y tenía que venir a contar. Todos los que estuvieron antes es como un gran ejemplo de lo que pasa en el interior de nuestra provincia. A mí me tocó trabajar mucho en todo este gran interior, desde Villa María, los pueblos alrededor, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Altagracia, Río Segundo y otros lugares del país, pero más puntualmente. Soy el más grande de todos, yo llevo más de 40 años de profesión, he tenido que vivir de la profesión, crecer en la profesión y trabajando fundamentalmente en el interior. Cuando empecé, y era en la época que me gustó siempre la lectura, me llamó la atención cuando yo tenía esa cosa de que de la Facultad de Arquitectura me iba a Villa María a trabajar. Y una vez estaba leyendo a un señor que es Héctor Bianchiotti, que es un argentino que nació y se crió en la Pampa Húmeda, en la zona de Río Segundo, y que fue un argentino que llegó a ser miembro de la Real Academia Francesa. Un orgullo, y murió como miembro de esa Real Academia. Y él tenía una frase que me llamó muchísimo la atención, me pegó mucho en mi encrucijada de trabajar en el interior. Que él decía que cuando se refería al lugar de donde él había nacido, que en la Pampa Húmeda de la Argentina, no importa de qué lado de la tranquera estés, siempre estás afuera. Eso literalmente o poéticamente era como esa angustia que tiene un profesional de una facultad de arquitectura que de alguna manera nos comunicó con el mundo y con la arquitectura, volver a un interior que tenía mucha identidad de nuestros abuelos, inmigrantes, y cómo amasaron toda una identidad de ciudad del interior. Y con el ímpetu que teníamos como arquitectos formados de la modernidad, caíamos como meteoritos, de alguna manera interviniendo en esta ciudad. Y me preocupó eso mucho, me preocupó muchísimo toda mi carrera. Yo hoy no les voy a mostrar un sinnúmero de obras, les voy a mostrar solamente una, que no está terminada, está en proceso de terminarse, y es particular porque me llega a una altura de mi vida y llega de un modo casual en una ciudad que me ha acogido los últimos años como profesional, que es Altagracia, que es una ciudad que ha tenido que lidiar con el patrimonio y que ha tenido con su historia y con su complejo de crecimiento no resuelto, pero que crece en habitantes, crece en extensión y no resuelve su identidad de crecimiento, que es algo que estoy tratando de trabajar en este momento me está acompañando el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Altagracia, con el cual estamos trabajando y dialogando mucho sobre esta problemática. Y bueno, esta obra que vamos a ver como un ejemplo de esto de ejercer la profesión o actuar en un lugar, se comenzó a partir de la historia, yo les digo, la historia de un hueco. Nosotros habíamos comprado con mi socio un terrenito ahí cerca del Tajamar que queríamos hacer abajo estacionamiento y arriba unas oficinas para nuestra constructora. Cuando pido permiso para hacer la medianera en un terreno que era un predio cerrado, que era de la municipalidad, cuando estábamos trabajando, uno de los empleados me dice, mira, hay un hueco que va a algo que está abajo. Bajamos y nos encontramos con la primer cisterna de agua de Altagracia de 1898 y que fue cuando Altagracia fue nombrada pueblo y tuvo con ese nombramiento un dinero como para hacer la primera obra de infraestructura, que fue una cisterna. Bajamos y nos encontramos con esa cisterna, en ese hueco que estaba llena de agua y a oscuras. Inmediatamente me sorprendió, lo llamé al intendente y le digo, Marcos, hay que hacer algo con esto porque
indudablemente es importante, creo que está ahí enterrada, nadie sabe de su historia. Sabíamos que en ese terreno pasaba la antigua acequia de los jesuitas, y entonces empezamos, y le digo, te hago un proyecto, te dono un proyecto para hacer un espacio público. Bueno, dale, le gustó la idea, le gustó el proyecto. Me dice, pero ahora estábamos justo en los meses de no hay plata, y dice, no tenemos plata. Bueno, le digo, mirá, yo estoy haciendo la obra mía al lado, tengo mi gente, déjame empezar hasta que vos veas cuándo podés colaborar. Y arrancamos. Ahí en ese terreno vemos el terreno, que es un terreno de 2000 metros, que es una calle de atrás, con una calle que desemboca en el Tajamar. Eso estaba totalmente tapado, empezamos a descubrir los piletones que están antes de la cisterna, que es donde se filtraba el agua que se desviaba del Tajamar jesuita y se depositaba en esa cisterna. Es una cisterna que está hecha sin hormigón armado, con ladrillo y cal, y que estaba en perfecto estado, más allá de algunas frustraciones de Napa que tuvimos bastante que pelear. Descubrimos los piletones, que es lo que están viendo ahí adelante. Bueno, ahí está un poquito más avanzada la obra. Eso que está al lado así es el edificio que lo reconvertimos, le agregamos un piso más y lo transformamos en un lugar para suites de alquiler equipadas por día. Es un edificio propio con mis socios. Hicimos como una normativa en torno de ese espacio, ese nuevo espacio urbano, que era tratar de que los edificios que sabíamos que esto iba a tener un impacto, que los edificios que se hicieran, las construcciones que se hicieran alrededor, cuidaran la idea de la quinta fachada, que es un problema muy grande en Altagracia, porque cuando uno se sube en primer piso lo único que ve son tanques de agua, chacaritas en los techos, bicicletas oxidadas y chimeneas. Un problema muy particular de la Argentina. Cuando uno viaja al exterior, eso no existe. Desde los años 40, que nos obligaron a tener un tanque de agua en el techo calentándose el sol, somos uno de los pocos, creo que son 3 países del mundo que tienen esa normativa. Y ha destruido el espacio urbano nuestro. Como otra medida que yo siempre digo, que es cuando los intendentes en la década del 30 empezaron con los pavimentos y dijeron que los frentistas hicieran la vereda. Entonces cada uno después pone la vereda que quiere, se cree que es dueño de la vereda, pone el árbol que quiera y la estructura urbana de nuestras calles es un caos. Esos 2 elementos son terriblemente destructores de nuestra identidad. Y los arquitectos muchas veces no nos damos cuenta de eso porque, claro, el tanquecito de agua está, lo ponemos, cuando es absolutamente necesario. Bueno, volviendo a eso, me estoy yendo, esa plaza se transformó en que los piletones pasaban a ser un lugar de ingreso, que podía ser una grada del lugar de actividades culturales. Las columnas de adentro de la cisterna las zancamos como si fueran un fantasma hacia arriba, como para darle identidad de que la cisterna estaba abajo, formando una pérgola, y que podía ser un lugar de estructura de ese espacio urbano que une 2 calles, peatonalmente, no vehicularmente, que es la calle Giorello con la calle Vieira que llega al Tajamar. Ese trabajo, después la municipalidad empezó a poder colaborar con materiales, iluminación, que es lo que estamos tratando de terminar en estos días. Ahí ya que aparece una obra, es una obra en la cual, de arquitecto viejo, o sea, pasé por la modernidad, hice un montón de cosas locas, bailé con la ocurrencia creyendo que era creativo, y muchas veces me daba cuenta de que cuando pasaban 5 años de lo que yo hacía, después eso pasaba a ser algo como doloroso y no muy adecuado. Entonces dije, yo me voy a dedicar a hacer arquitectura más tranquila, como me gustaría que todos más o menos hicieran, como si fuera un diente más de la dentadura. No hay nada más duro que un dentista creativo, ¿no? Y nosotros, trabajando en nuestro tejido urbano, de alguna manera tendríamos que ser un poquito conscientes de eso. Entonces, que la arquitectura tenga no tantos voladizos sobre el espacio público, que los llenos sobre los vacíos sean mayores por nuestro clima y nuestra tradición, que la verticalidad de alguna manera nos ayude a entender de que
nuestros ADN han ligado siempre sobre las fuerzas de gravedad, el suelo y el cielo. Y cuando decimos que el suelo, el basamento, cómo llegar al suelo y cómo llegar al cielo, desde antes de los griegos lo tuvieron como una problemática a resolver. Y desde la modernidad eso se olvidó. Entonces, Le Corbusier estupendamente hacía la terraza jardín y nosotros hacemos nuestros techos de membranas. Y en nuestros climas eso es un problema que nunca se resuelve. Tenemos torres de ascensores, tanques de agua, ahora vienen los colectores solares y eso forma parte. Con la quinta fachada que puse como normativa para ese espacio es de que todos en este edificio, por ejemplo, humildemente está la torre de ascensores adentro, los tanques de agua adentro y otras instalaciones. Bueno, acá estamos viendo de que nos descubrimos adentro de esa cisterna un acopio de mosaicos que Obra Sanitaria tenía como modelo que se podían usar en las veredas, solamente esos y de esos colores. Lo puse en algunas paredes, que es un hueco de luz al fondo, que es donde puede haber un elevador para bajar obras de arte cuando se hacen exposiciones o los discapacitados con asistencia. Bueno, se están pasando los minutos rápidamente. Es una obra así de sencilla, es armar un espacio urbano que dinamiza un sector, que vincula dos calles que estaban, la de atrás, bastante pobre, y ahí vemos cómo desde adentro nos estamos yendo, pasamos por esa cisterna que va a ser un lugar de información turística simplemente y de eventos, pasamos a ver ese recinto que ya empieza a haber inquietud de la dinámica de cambio de todas las propiedades que están alrededor, porque eso lo aprendí una vez de Bofill. Intervenir con un espacio público en una trama urbana es un gran estimulador de desarrollo de un sector. Ahí está la ubicación, lo vemos que está al lado del Tajamar. Ahí estamos viendo la ciudad con sus techos, que si nos fuéramos a hacer fotografías más viejas, esos techos hubieran sido mucho mejores, como se conservan ahora en la parte del convento jesuítico, ¿no es cierto? Y después empezaron a aparecer otro tipo de cosas. Ahí tenemos Altagracia, que es de la montaña, es la última parte de montaña y empieza la llanura. Ahí se ve de dónde está la obra. Y ahí tenemos la serranía, que fue el atractivo principal de esta Altagracia en su historia. Bueno, es una reflexión de alguien que le tocó una manera de ejercer la profesión y que hay en 10 minutos, más que esto no se puede decir. Muchas gracias.